pero después había tomado la decisión de hacer en pedazos a la joven y poner las partes de su cuerpo en 10 bolsas diferentes que más tarde llevó a diferentes depósitos de basura. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial a una leyenda, a Brenda Cruz. Gracias, mi leyenda, por el apoyo que le diste al canal. Espero de corazón todo esté muy bien en tu vida, que tu salud también esté muy bien. Te envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día es: ¿cuál ha sido la peor cita que has tenido con alguien? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. En la actualidad existen infinidad de herramientas y aplicaciones virtuales que nos permiten conectarnos con personas de cualquier parte del mundo. De un tiempo para acá, el auge de las aplicaciones de citas ha crecido exponencialmente. Así muchas personas han conocido parejas sentimentales o simplemente íntimas. Pero este tipo de aplicativos también es un lugar perfecto para que asesinos e individuos con intereses retorcidos se aprovechen para cumplir con sus depravaciones. A todos nos gustaría pensar que el mundo es un lugar completamente seguro y que por el hecho de salir con otra persona que conociste en internet, no resultarías perdiendo la vida a manos de un individuo sin escrúpulos. Desafortunadamente, este es un fenómeno que sucede más a las mujeres que a los hombres, y aunque muchos no quieran reconocerlo, esto tiene una relación de fondo en cómo está construida nuestra sociedad. Comienza el juicio por el caso por la desaparición de Marta Calvo. Yo voy a luchar por mi hija, porque a mi hija nadie me la va a devolver con vida. Y yo le pido a mi hija que le dé gracias todos los días por esa bendita ubicación. El 6 de noviembre de 2019, Marta Calvo se arregló lo mejor que pudo, se maquilló, se puso la ropa con la que más cómoda y hermosa se sentía y le notificó a su madre que esa noche saldría con un joven que había conocido por una aplicación de citas. Su madre no objetó nada, simplemente hizo las recomendaciones que haría cualquier madre preocupada y le dijo que tuviera mucho cuidado. Ese 6 de noviembre, la madre de Marta vio cómo su hija salió por la puerta de la casa, pero nunca se le pasó por la cabeza que esa sería la última vez que vería a su hija. Una vez Marta salió de la casa, intercambió uno que otro mensaje con su madre. Mantuvieron el contacto hasta la madrugada del 7 de noviembre. En apariencia todo estaba yendo bastante bien. La madre de Marta no sentía sobresaltos, pues hasta el momento su hija le estaba enviando mensajes y también tenía su ubicación, pues Marta se la había compartido. Sin embargo, cerca de las 5 de la mañana, Marta dejó de responder súbitamente. Su madre pensó que tal vez se habría quedado dormida u otra cosa por el estilo, pero una sombra de inquietud se empezó a apoderar de ella. Si se iba a quedar fuera de casa, ¿por qué simplemente no había avisado? Con varias ideas revoloteándole por la cabeza, la mujer no trató siquiera de ir a la cama. Se levantó y se dirigió hasta el punto que señalaba la ubicación de su hija. El lugar estaba ubicado en el número 9 de la calle San Juan Bautista, en la localidad valenciana de Manuel, en la comarca de Ribera Alta. Hasta ese sitio llegó la angustiada madre, que inició indagando en los alrededores de la casa. Primero preguntó a los vecinos del sector para saber si habían escuchado gritos o situaciones fuera de lo común, o si simplemente habían visto a su hija acompañada de algún hombre. Ante las respuestas negativas que daban las personas que por allí circulaban, la madre de Marta decidió golpear directamente en la casa desde donde su hija le había enviado su última ubicación. La puerta la abrió un hombre de entre los 30 y los 40 años de edad. No era demasiado alto, pero tampoco era demasiado bajo. Su corte de cabello era más bien corto y se había mostrado decente desde un primer momento. La madre le preguntó al hombre si había estado con su hija o si la conocía.
El hombre identificado como Jorge Ignacio respondió que nunca había visto a la joven, que no la conocía de nada en absoluto. Ante la negativa del sujeto, la madre dio media vuelta y trató de seguir buscando, pero no había ni rastro de su hija. Ante esta situación de incertidumbre y miedo que sentía la madre de Marta, y luego de 2 días enteros buscando a su hija por cielo y tierra, el 9 de noviembre de 2019 se dirigió hasta una comisaría de la policía y allí puso la denuncia por la desaparición de su hija de 25 años. Una de las razones por las cuales este caso generó tanta indignación entre los españoles y otras personas del mundo que siguieron el caso fue debido a la negligencia de las autoridades, pues la búsqueda de Marta empezó una semana después de que su madre denunciara su desaparición. Para nadie es un secreto que en cuestión de desapariciones las primeras 72 horas son claves. Además, con la información que la madre de la joven poseía, el trabajo era mucho más fácil. De no haberse retrasado tanto en iniciar la búsqueda de la joven, posiblemente se hubiera logrado encontrar a Marta con vida, y si no, al menos capturar a su culpable mucho tiempo antes. Las labores de búsqueda dieron inicio en las cercanías donde Marta había desaparecido. La zona fue acordonada y cientos de uniformados buscaban pistas que les permitiera dar con el paradero de la joven. En la búsqueda también participaron perros entrenados para ubicar personas desaparecidas. Sin embargo, los resultados fueron nulos. La siguiente acción de las autoridades fue tratar de entrevistar al individuo que había hablado con la madre de Marta, Jorge Ignacio. Pero cuando las autoridades lo buscaron, el hombre había huido de su casa. Esto disparó las alarmas de las autoridades, que en consecuencia tomaron la decisión de indagar dentro de la casa. Y para su sorpresa, el sujeto de origen colombiano, según supieron, antes de su partida realizó una limpieza exhaustiva de toda la casa, razón por la cual las autoridades no pudieron encontrar ninguna pista de Marta. Pero la sola huida de este individuo era un indicio claro de que trataba de ocultar algo. En consecuencia, las autoridades se interesaron todavía más por la vida del individuo y encontraron que además de su repentina huida, también había llevado su carro a una chatarrizadora para que se deshicieran de él. La policía logró encontrar el carro, pero tampoco había rastro de Marta. Siguiendo con los antecedentes de Jorge Ignacio, el hombre había sido investigado años antes en Italia por tráfico de sustancias ilegales, razón por la cual se habría movilizado a España, pero no terminaba aquí. Ese mismo año, el 2019, el individuo estaba siendo investigado por haber acabado con la vida de una trabajadora nocturna. La joven había muerto justo después de estar con su último cliente, quien había sido justamente Jorge Ignacio. Al parecer, en esa oportunidad la mujer había estado en compañía del colombiano y habían tenido lo que se conoce como una fiesta blanca, un encuentro que consiste en tener relaciones íntimas mientras simultáneamente se consumen sustancias blancas vía inhalada. Aparentemente, en un momento de la noche, la joven se habría sentido mal y había salido de la habitación. En ese momento, algunas de sus compañeras vieron que estaba sufriendo de espasmos. Al parecer, sufría una sobredosis. Momentos después, la joven fue llevada al hospital, lugar donde finalmente falleció. Luego de que se le realizara el análisis forense a la muchacha, se encontraron rastros de sustancias ilegales en sus partes íntimas, hecho que en ese momento no tuvo mayor importancia. Debido a esta información, las autoridades hicieron pública la búsqueda del individuo, pero gracias a esto recibieron información de otras jóvenes que también habían sido víctimas del hombre. Otra joven trabajadora íntima informó que Jorge Ignacio la había contratado también para tener una fiesta blanca, pero además le había pedido que se introdujera en su cuerpo sustancias para que él pudiera esnifarla.
En esa oportunidad la joven se había negado y luego de un rato se había empezado a sentir mareada. Al parecer el sujeto le había introducido sin su consentimiento sustancias en sus partes íntimas. Después de esto el hombre habría abusado de ella. Así como el anterior testimonio, siguieron llegando denuncias en contra del hombre por abuso íntimo. En todos los casos se repetía el modus operandi. El sujeto introducía sin el consentimiento de las mujeres sustancias ilegales por sus partes íntimas y luego abusaba de ellas. Varias de estas mujeres habían tenido luego que acudir al médico por las consecuencias que esto había tenido para su salud y al parecer al menos 2 jóvenes habían fallecido como consecuencia de una sobredosis. Un mes después desde que se había producido la desaparición de Marta Calvo, el 4 de diciembre de 2019, Jorge Ignacio Palma se entregó a las autoridades. En su declaración el hombre aseguró que la muerte había sido totalmente accidental, pero que tras la muerte de la joven había entrado en pánico y no había sabido qué hacer. Dijo que su primer pensamiento había sido poner un punto final en su vida, pero después había tomado la decisión de hacer en pedazos a la joven y poner las partes de su cuerpo en 10 bolsas diferentes que más tarde llevó a diferentes depósitos de basura. Después de la declaración, la policía ordenó inmediatamente que se paralizaran las operaciones de las plantas de reciclaje de Guadasuar para tratar de encontrar los restos de la joven. No obstante, para varios oficiales esta información tal vez era falsa. Para ellos, lo que el individuo estaba tratando era entorpecer la investigación, puesto que si el cuerpo no se lograba encontrar y no se le podía practicar autopsia a la joven, no se le podría acusar de ningún crimen relacionado a Marta Calvo, sino simplemente de profanación de un cuerpo sin vida, algo que reduciría drásticamente su condena. Días después, el Departamento de Criminología llegó hasta la casa de Jorge Ignacio Palma y removieron paredes y destaparon cañerías con tal de encontrar rastros del cuerpo de Marta. En el baño del sujeto se encontraron restos de piel y cabellos de la joven, pero adicional a esto, las autoridades también revisaron si habían rastros de objetos de limpieza en el baño o de sangre. La respuesta fue totalmente negativa, por lo que la versión de haber hecho partes a la víctima empezó a perder fuerza. El verdadero objetivo de Jorge Ignacio era que nunca se pudiera determinar el motivo del crimen de esta joven. El 6 de diciembre del 2019, un juez decretó que Jorge Ignacio debía pagar prisión provisional mientras su caso era llevado a juicio. El sujeto pasó en total 3 años en prisión preventiva y durante este tiempo tuvo varios conflictos en prisión. Nada más llegar al centro penitenciario, él amenazó con acabar por completo a su compañero de celda en al menos 8 ocasiones, un hombre de 60 años. Luego de esto fue removido a otro patio que era exclusivo para presos más peligrosos y allí recibió una golpiza por parte de otros presos que estaban al tanto del caso de Marta Calvo. El hombre no tuvo que ser hospitalizado, pero se dejó en claro que no era un sujeto tan tranquilo como parecía. Casi 3 años después de la desaparición de Marta, el 13 de junio del 2022, comenzó el juicio de Jorge Ignacio Palma. Este fue un juicio popular en donde se escogió un jurado de entre personas del común que al escuchar todas las evidencias declararía el grado de culpabilidad del individuo. En el juicio Palma no estaba siendo culpado únicamente por el horrible caso de Marta Calvo, sino que también era juzgado por delitos a la sanidad pública, por tráfico de sustancias, por el asesinato de otras 2 mujeres, Arlien Ramos, oriunda de Brasil, y la colombiana Lady Marcela Vargas. La defensa del acusado intentó arguir
que las muertes habían sido homicidios, mas no asesinatos, es decir, que las muertes se habían producido de manera azarosa por el consumo de estupefacientes, sino como una consecuencia premeditada del individuo que las había alterado su conciencia. Después de haberlas abusado íntimamente y luego acabado, cuando se encontraban en un estado de fragilidad, además de eso, la defensa también trató de argumentar que debido a que la causa había sido el consumo de sustancias ilegales, el hombre no debía ser juzgado por los crímenes de las jóvenes. Para la familia de Marta Calvo, presenciar estos argumentos fueron bastante duros, pues todos creían y casi que tenían como certeza que el sujeto había acabado deliberadamente a Marta y muy probablemente después de haberla accedido íntimamente, luego de haberla inducido a una gran dosis de sustancias ilegales. Una de las pruebas más contundentes que se presentaron en el juicio fueron las pruebas que los criminólogos encontraron en la casa de Jorge Ignacio, pues de las 7 muestras de piel y cabello que se encontraron de Marta, había 6 que tenían también rastros de ADN de Jorge Ignacio. Adicional a eso, el reporte de criminología fue contundente. La información del desmembramiento de Marta era falso, o al menos no se había producido en la casa del individuo, razón por la cual había tratado de entorpecer toda la investigación, haciendo que la verdadera causa de la muerte quedara indeterminada. Con todos estos datos y otros más que se recibieron por los otros cargos, el jurado encontró culpable de alrededor de 30 crímenes a Jorge Ignacio Palma. Fue encontrado culpable por asesinato, agresión íntima y profanación del cuerpo de Marta Calvo. Además de esto, también se consideró culpable de acabar con la vida de otra de las jóvenes y de homicidio a la segunda de ellas. El 1 de septiembre los jueces condenaron a Jorge Ignacio Palma a 159 años de prisión por delitos relacionados con abusos, asesinatos y delitos en contra de la salud pública. Hasta aquí va el caso de hoy, leyenda. Si te impactó, déjame saber con tu misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto y no te pierdas absolutamente nada. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que misterios somos y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.